Ya estamos de nuevo con ustedes y vamos a continuar conociendo más oficios en la Basílica del Pilar. En este caso, conocemos a Martín. Seguro que se han comprado un recuerdo de la Virgen, saben de quién estamos hablando. Quizá esta figura de la Virgen del Pilar presida el salón de su casa o tenga una medalla como recuerdo, un rosario, un dedal o una simple postal. ¿Recuerda quién se la vendió? Pues soy Martín Flores, soy el vendedor de la Basílica del Pilar, llevo 13 años y pico trabajando aquí, estoy muy a gusto con mi trabajo y la verdad es que disfruto con ello. ¿Querría llevarme algún recuerdo de la Basílica del Pilar? Martín, ¿es el mejor para aconsejarme algo bonito con poco presupuesto? Bueno, pues tenemos algunas medallas de plata, por ejemplo, que están muy bien de precio. Dentro de este están así expuestas, si le gusta alguna, mire a ver, hay varios modelos, la típica medalla de siempre, en forma de manto, con la columna. Pues me gusta esta, quizá me lleve esta. 13 años aquí como vendedor, le habrán dado para mucho durante todos estos años. Pues sí, he tenido anécdotas curiosas, ha venido mucha gente, afortunadamente, unos compran, otros no, pero bueno, me ha pasado pues alguna cosa curiosa, sí. Mucha gente famosa viene aquí. Sí, la verdad es que sí. Sobre todo cuando para las fiestas del Pilar, que vienen a actuar obras de teatro y demás, pues sí. Díganos algunos nombres de gente que ha venido y ha reconocido. Bueno, pues gente como Lolita, Pedro Sinaga, Concha Velasco, un montón de gente. En este momento, pues es lo que me viene a la cabeza ahora. Incluso Concha Velasco es una de las actrices españolas que más le gusta. ¿Ese momento cómo fue? Bueno, pues la verdad es que fue apoteósico para mí, verla tan de cerca. Pues en ese momento sentí una gran alegría. La saludé, estuvimos un poquito hablando y la verdad es que me encantó conocerla personalmente. La Virgen del Pilar en esta tienda es la protagonista, pero este año comparte un poco este protagonismo con Fluvi, ¿no? Bueno, la Virgen del Pilar pues, siempre ha sido la reina y seguirá siendo la reina siempre. Entonces, sí que venden algunos pequeños artículos de la Expo. Sí, es un poquito por la Expo este año, pero nada más. En comparación con la Virgen no se puede comparar, eso está claro. Sí, quería una Virgen del Pilar. ¿Ha visto alguna que le guste? ¿Me indica el precio, por favor? Sí, vale, sabe 9,90. Martín, todos los precios los tienes en tu cabeza. No hace falta que te digan nada más de la Virgen, solo con el precio sabes cuál es. Yo tengo la referencia yo, así es. Incluso pones los precios diferentes para que sea más fácil memorizar. Exactamente, tengo todo metido en la cabeza, digamos, y así me oriento yo todo y no tengo que salir a la vitrina para nada. ¿Es esta? Sí, porque esta la tienes igual. Sí. ¿Hay gente que viene a comprar de forma fija incluso de otras provincias? Sí, por supuesto, tengo clientela fija de varios años ya y viene pues de Cataluña, de Jaén, vienen bastantes personas y eso para mí es un halago también, el ver que repiten porque se les trata bien, por lo menos con respeto y cariño. Hay un matrimonio de Cataluña que siempre compra lo mismo, ¿no? Sí, hay un matrimonio mayor que todos lleva muchos años ya viniendo y compra mantos para la Virgen, un tamaño para su imagen. Y vienen con mucha devoción y cada año le compran un color diferente. Martín, pues me llevo mi medalla. Vale, que se la preparo, es muy bonita, con la forma de manto, es de plata y la verdad es un tamaño intermedio. Una buena elección he hecho, ¿no? Yo pienso que sí, y está muy bien de precio también para ser plata, pues aquí la tiene. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, usted hasta que quiera, muy amable. Cuando vaya a la Basílica del Pilar, fíjese en una pequeña puerta a la derecha en la entrada principal. Allí le espera Martín.